Listo, Fer. Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo a los concejales de la Comisión Segunda. También un saludo al concejal Orlando Álvarez. Un saludo a la secretaria. Y un saludo también a toda la comunidad que nos ve a través de los diferentes medios de comunicación. Tan amable, señora secretaria, verificamos por. Buenas tardes para todos. Fernando de Jesús Bolívar Lavero. Presente. Héctor Fabio Giraldo Herrera. Presente. Gustavo Adolfo Pérez Hernández. Presente. Al coro, señor presidente, para dar inicio a la sesión de comisión. Gracias, secretaria. Entonces, estando presentes los concejales de la comisión, doy inicio a la sesión de hoy, sábado 4 de octubre del 2025. Tan amable secretaria, nos comparte el orden del día para la sesión. Claro que sí, señor presidente. El orden del día propuesto para esta sesión es discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 15 de 2025. Segundo, discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 16 de 2025 y proposiciones y asuntos varios. Ha sido compartido el orden del día, señor presidente, demás concejales y la comunidad que nos ve a través de los medios. Gracias, secretaria. Pongo en consideración el orden del día para esta sesión de comisión segunda. Pregunto a los honorables concejales si aprueban el orden del día. Apruebo. Apruebo. Aprobado el orden del día por unanimidad, damos inicio con la discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 15 de 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito y se dictan otras disposiciones. Gracias, secretaria. Entonces vamos a iniciar con... Tiene la palabra, concejal. Bueno, entonces vamos al inicio con el informe de ponencia. Le pido la palabra al señor vicepresidente de la comisión para dar inicio a esta lectura de ponencia. Tiene la palabra. Gracias, vicepresidente de la comisión. Cumpliendo también con el artículo 123 del reglamento interno, como ponente de este proyecto, procedo a retirar el informe. Informe de ponencia al proyecto de acuerdo número 015 de 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito y se dictan otras disposiciones. Armenia, Antioquia, 4 de octubre de 2025. Señor Fernando de Jesús Bolívar Lavero, honorable presidente y demás miembros de la Comisión Segunda, Comisión de Presupuesto, Ciudad. Referencia, informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 015 de 2025. Honorables concejales, el suscrito ponente para primer y segundo debate al proyecto de acuerdo número 015 de 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito y se dictan otras disposiciones. Presentado por la señora alcaldesa municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciere la mesa directiva y por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 73 de la Ley 136 del 94, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previa a algunas consideraciones legales y jurisprudenciales. Primero, antecedentes y trámite. El proyecto de acuerdo en comento de autoría de la señora alcaldesa fue presentado ante esta honorable corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 del 94
y de conformidad con el artículo 71 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la Corporación, fui designado ponente para primer y segundo debate. Segundo, análisis de requisitos de foro. Iniciativa para la presentación del proyecto. El presente proyecto de acuerdo es iniciativa exclusiva de la alcaldesa, toda vez que así lo dispone el parágrafo del artículo 71 de la Ley 136 del 94, en concordancia con el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política, por tratarse de una autorización para suscribir un contrato. Así también lo contempla el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que de manera específica nos indica que la alcaldesa requiere de autorización previa del Consejo cuando el objeto del contrato sea la adquisición de un crédito público. Al haber sido presentado por la alcaldesa municipal, es viable darle trámite al interior del Consejo. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia, la cual se centra en el Consejo Municipal autorice un cupo de endeudamiento y otorgue una autorización a la alcaldesa para contratar un crédito público que permita la financiación de los proyectos de inversión municipal. Exposición de motivos. Fundamento constitucional. Se apoya en los artículos 287, 311, 313-3, 315 y 364 de la Constitución Política, que reconoce la autonomía territorial, las atribuciones de los consejos para autorizar empréstitos y las competencias del alcalde para presentar proyectos de acuerdo sobre planes, programas y presupuestos. Fundamento legal. Cita expresamente normas de obligatorio cumplimiento en materia de endeudamiento territorial. Decreto 1333 del 86, artículos 92, 276 y 279. Ley 136 del 94, modificada por la Ley 1551 de 2012. Ley 80 del 93, artículos 41 sobre operaciones de crédito público. Ley 358 del 97, capacidad de endeudamiento. Ley 617 del 2000, límites de gasto de funcionamiento. Ley 819 del 2003, análisis de sostenibilidad fiscal y capacidad de pago. Ley 819, acuerdo municipal 021 de 2015, estatuto orgánico de presupuesto. Estas referencias confirman la legalidad y obligatoriedad del trámite ante el Consejo. Justificación técnica y financiera. La exposición demuestra que el municipio cumple con los indicadores de capacidad de endeudamiento, Ley 358 del 97 y sostenibilidad fiscal, Ley 819 del 2003. Explica que el empréstito se respaldará con recursos del Sistema General de Participación, Libre Inversión, garantizando su pago. Destaca que los proyectos a financiar ya están incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, evitando improvisaciones y asegurando coherencia con la planeación. Conveniencia y necesidad. Argumenta que la inversión en vías terciarias, vivienda, infraestructura educativa y atención al adulto mayor son prioritarias para el progreso local. Señala que el empréstito no desborda la capacidad de endeudamiento ni compromete la estabilidad fiscal. Documentos anexos. Junto con el proyecto de acuerdo se aportaron los siguientes documentos anexos: certificado de la capacidad de endeudamiento y de la capacidad de pago del municipio, certificado de la Secretaría de Hacienda mediante el cual se hace constar las rentas que se van a ignorar como garantía para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el crédito, proyección del plan de pagos o amortización del crédito, acta del CONFIS municipal, estudio económico que demuestra la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar con los recursos del crédito y sujeción a los planes y programas que esté adelantando la administración municipal
conforme al plan de desarrollo. Concepto de la Oficina de Planeación Municipal sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto. Certificado de la Secretaría de Planeación en el cual se hace constar que el proyecto de inversión que se va a financiar con los recursos del crédito se encuentran radicados y viabilizados en el banco de programas y proyectos del municipio, indicando el código BPI del registro. Certificación de la Secretaría de Hacienda Municipal en la cual se hace constar la relación y el estado de la deuda pública y valor de su servicio anual. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo para conocer y decidir el presente proyecto de acuerdo está establecida en el artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política y el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 del 93. Dispone el artículo 313 de la Constitución Política como atribución de los consejos las siguientes. Artículo 313. Corresponde a los consejos. 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al consejo. 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. Por su parte, el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, dispone, parágrafo 4, de conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. Primero, contratación de préstamos. Por último, encontramos lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 del 93, que establece en su inciso segundo lo siguiente. 11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación. De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9 y 313, numeral 3 de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los consejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes respectivamente para las celebraciones de contratos. Todas las normas anteriores nos permiten concluir que efectivamente está dentro de las atribuciones del Consejo Municipal decidir si concede o no las autorizaciones que requiere el alcalde para celebrar una de las operaciones de crédito público denominada contrato de empréstamo. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión de Presupuesto conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo sí cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Tercero, objeto del proyecto. El objeto del proyecto de acuerdo es autorizar a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito hasta por la suma de 3.000 millones de pesos, y se dictan otras disposiciones. Estos recursos se destinarán exclusivamente a financiar los siguientes proyectos de inversión prioritarios, debidamente inscritos en el Banco de Programas y Proyectos BPI. Mejoramiento de la red vial terciaria municipal, destinado a garantizar conectividad y acceso de las comunidades rurales a servicios y mercados, código BPI 2024-0505-80-022. Mejoramiento de vivienda de interés social, orientado a reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de hogares vulnerables, código BPI 2024-0505-90-013. Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa, colegios y sedes educativas, para asegurar condiciones de infraestructura adecuadas en la zona urbana y rural del municipio. El código BPI 2024-0500-90-010. Implementación de la política pública y acciones de atención al adulto mayor, construcción y dotación de centros de día, granjas y demás iniciativas previstas para la protección y garantía de derechos de la población adulta mayor. Códigos BPI relacionados consignados en los anexos del proyecto. 4. Análisis de constitucionalidad y legalidad. Constitucionalidad.
el proyecto de acuerdo cumple con los principios constitucionales establecidos en la Constitución Política de Colombia. En particular, se apoya en el artículo 287 que reconoce la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses, y en el artículo 313, numeral tercero, que otorga al Consejo Municipal la facultad de autorizar al alcalde para contratar empréstamos. Asimismo, el proyecto se ajusta al artículo 364 de la Constitución, que establece límites a las entidades territoriales en relación con el endeudamiento indicado, que el endeudamiento no debe exceder la capacidad de pago de la entidad. La minoración de rentas y la estructura de pagos proyectada garantizan que la estabilidad financiera del municipio se mantenga dentro de los límites. Legalidad. El proyecto se ajusta a la normativa legal vigente en Colombia para las operaciones de crédito público de las entidades territoriales, en particular las disposiciones de la Ley 358 del 97, que regula la capacidad de endeudamiento, y la Ley 819 del 2003, que establece las reglas de sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, se tiene en cuenta el decreto 1333 del 86, que reglamenta las facultades de los consejos municipios en relación con la contratación de empréstitos y su relación con los planes de desarrollo municipales. El proyecto también se ajusta a las normativas que exigen la inclusión de los proyectos en el banco de programas y proyectos de inversión pública, como lo establece la legislación vigente para garantizar la ejecución transparente y responsable de las obras públicas. Quinto, análisis conceptual. Este cupo de endeudamiento se justifica en los siguientes aspectos: necesidad de inversión. El municipio enfrenta deficiencias en infraestructura vial, habitacional, educativa y de atención al adulto mayor. Estas brechas limitan el desarrollo social y económico de la población, en especial en la zona rural y en comunidades vulnerables. Proyectos a financiar: mejoramiento de la red vial terciaria municipal para garantizar conectividad y acceso a mercados, mejoramiento de vivienda de interés social que busca reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida, mejoramiento de infraestructura educativa, colegios y sedes, con el fin de dotar las condiciones adecuadas para la formación de niños y jóvenes, atención integral al adulto mayor mediante centros de día, granjas y programas de inclusión social. Sexto, análisis de capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. Capacidad de endeudamiento. El proyecto de acuerdo tiene por objeto aprobar un cupo de endeudamiento hasta por 3.000 millones de pesos, destinados a financiar proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Juntos Podemos. Este cupo de endeudamiento se justifica en los siguientes aspectos: necesidad de inversión. El municipio enfrenta deficiencias en infraestructura vial, habitacional, educativa y de atención al adulto mayor. Estas brechas limitan el desarrollo social y económico de la población, en especial en la zona rural y en comunidades vulnerables. Proyectos a financiar: mejoramiento de la red vial terciaria municipal para garantizar conectividad y acceso a mercados, mejoramiento de vivienda de interés social que busca reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida, mejoramiento de infraestructura educativa, colegios y sedes, con el fin de dotar de condiciones adecuadas para la formación de niños y jóvenes, atención integral al adulto mayor mediante centros de día, granjas y programas de inclusión social, alineación con la planeación municipal. Los proyectos cuentan con registro del PIB y se encuentran priorizados en el Plan de Desarrollo 2024-2027, lo que garantiza que el empréstito no financia iniciativas improvisadas, sino que respalda metas ya definidas en la planeación municipal, en la planeación territorial. Sostenibilidad financiera: el cupo de endeudamiento proyectado se encuentra dentro de la capacidad de pago del municipio, conforme a los indicadores de ley 358 del 97 y al marco fiscal de mediano plazo, garantizando la atención del servicio de la deuda sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Capacidad de pago: según el indicador de ley 358 del 97, indicador de ley 358 del 97, el municipio presenta solvencia,
15,37%, muy por debajo del límite del 40%. Sostenibilidad, 73,32%, dentro del rango permitido del 80%. Los ingresos de libre destinación para 2025 ascienden a 1.668 millones, de los cuales se ignora una parte para garantizar el crédito, quedando saldo libre para inversión. Certificado de ignoración. El saldo de deuda vigente a diciembre de 2024 es de 372,7 millones, lo que significa que el municipio mantiene un bajo nivel de endeudamiento. Certificado de deuda pública. La proyección de pagos del nuevo crédito muestra que el municipio puede atender la obligación financiera sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Séptimo, análisis de viabilidad técnica y económica. Viabilidad técnica. Los proyectos cuentan con registro en el Banco de Programas y Proyectos, BEPI, requisitos indispensables para la gestión de recursos de inversión. Se encuentran alineados con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, lo cual garantiza que las inversiones no son aisladas ni improvisadas. El componente técnico incluye diagnósticos de estado actual de la red vial, déficit habitacional, necesidad de infraestructura educativa y programas para el adulto mayor, sustentando la pertenencia de las intervenciones. Viabilidad económica. El municipio mantiene un bajo nivel de endeudamiento, deuda vigente de 362,7 millones, entre paréntesis, IDEA. Certificado de deuda pública. El crédito proyectado de 3.000 millones es sostenible, ya que la relación de indicadores de ley 358 del 97, entre paréntesis, solvencia 15,37% y sostenibilidad 73,32% está dentro de los parámetros legales. Indicador de ley 358 del 97. Los ingresos de libre destinación del Sistema General de Participación 2025 ascienden a 1.668 millones, de los cuales se ignora un porcentaje para garantizar el servicio de la deuda, quedando saldo para inversión. Certificado de ignoración. La proyección de amortización y servicio de la deuda demuestra que el municipio puede depender del crédito sin comprometer sus finanzas, en coherencia con lo establecido en la Ley 819 de 2003 sobre sostenibilidad fiscal. Aval institucional. El CONFIS municipal, mediante acta número 4 de 2025, otorgó concepto favorable al empréstito, confirmando su legalidad y viabilidad. Octavo, análisis de conveniencia e impacto social. Conveniencia. La autorización del empréstito es conveniente para el municipio, ya que permite la ejecución de proyectos estratégicos que de otro modo no podrían ser financiados con los recursos ordinarios del presupuesto. La gestión del crédito público permite al municipio adelantar estas inversiones a corto plazo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo. Impacto social. El empréstito de 3.000 millones no solo es financieramente viable, sino que además genera un impacto social positivo y directo en distintos sectores de la población. Sector rural, red vial terciaria. Mejora la conectividad de veredas y corregimientos, facilitando el transporte de productos agrícolas hacia el casco urbano y mercados regionales. Reduce costos de transporte y tiempos de desplazamiento, beneficiando a campesinos y pequeños productores. Impacta directamente en la economía local y en la seguridad alimentaria. Familias vulnerables, vivienda de interés social. Disminuye el déficit habitacional del municipio mediante mejoramientos de vivienda. Aumenta la seguridad, salubridad y dignidad de las familias beneficiarias. Fortalece la equidad social y el acceso a condiciones básicas de bienestar. Niños y jóvenes, infraestructura educativa. Rehabilita colegios y sedes educativas urbanas y rurales. Genera entornos escolares adecuados, seguros y dignos. Contribuye a mejorar la calidad educativa y la permanencia escolar, reduciendo un riesgo de deserción. Adulto mayor, atención y protección social. Implementa espacios de cuidado y recreación
y participación, centros de día, grandes. Garantiza la inclusión social y la dignificación de la población adulta mayor, muchas veces en condición de vulnerabilidad. Fortalece la política pública municipal de envejecimiento activo y saludable. Noveno, análisis de oportunidad y necesidad. Oportunidad. El proyecto de empréstito se presenta en un momento oportuno para el desarrollo del municipio de Armenia, ya que coincide con la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Los proyectos a financiar mediante el crédito público son parte integral de las metas de desarrollo trazadas por la Administración y su ejecución es clave para alcanzar los objetivos de urbanización, mejoramiento del hábitat y saneamiento básico. El uso del crédito público en este contexto es oportuno porque permite al municipio acelerar la inversión en proyectos de impacto social significativo, respondiendo a las necesidades urgentes de infraestructura y calidad de vida de la población. La alternativa de esperar a que los recursos propios del municipio sean suficientes para financiar estos proyectos podría retrasar su ejecución de manera considerable, lo que afectaría negativamente el bienestar de los habitantes. Necesidad. El empréstito propuesto responde a necesidades estructurales del municipio, identificadas en los diagnósticos sectoriales del Plan de Desarrollo 2024-2027 Juntos Podemos y en los insumos técnicos allegados con el proyecto de acuerdo. Infraestructura vial deteriorada. Se registra un total de 31 kilómetros de vías terciarias en mal estado, lo que encarece el transporte de productos agrícolas, limita la movilidad rural y restringe el acceso a servicios básicos como salud y educación. La inversión en placahuella y mejoramiento vial resulta indispensable para garantizar conectividad, competitividad productiva y condiciones de equidad territorial. Déficit habitacional y precariedad en vivienda. Persisten hogares en condiciones de vulnerabilidad que requieren soluciones de vivienda de interés social y prioritario, BIS-BIP, así como programas de mejoramiento y titulación de predios. La falta de inversión perpetua, la exclusión social y la ausencia de seguridad jurídica en el acceso a la vivienda digna, derecho consagrado en el artículo 51 de la Constitución. Deterioro de la infraestructura educativa. Las sedes urbanas y rurales presentan deficiencias físicas, baja cobertura y dificultades de acceso. La reducción en la matrícula escolar evidencia la urgencia de mejorar y adecuar los espacios educativos a fin de garantizar permanencia, cobertura y calidad en la enseñanza, en concordancia con el artículo 67 de la Constitución Política. Atención insuficiente al adulto mayor. El municipio cuenta con más de 1.400 adultos mayores del año 2024, de los cuales el 62% reside en zonas rurales dispersas. La política pública de envejecimiento y vejez exige ampliar la cobertura del programa de inclusión social y recreación para esta población. No obstante, debe señalarse que en el año 2023 se construyó un centro día para el adulto mayor, cuya operación actual debe ser evaluada antes de emprender nuevas inversiones similares. En cuanto a las denominadas granjas para adulto mayor dotadas, si bien fueron enunciadas en el estudio técnico, no existe un diseño claro ni consenso comunitario o político sobre su implementación, lo cual genera incertidumbre respecto a su viabilidad y aceptación. Décimo, análisis del título considerando su articulado. El título del proyecto de acuerdo es, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito y se dictan otras disposiciones. Este cumple con el principio de unidad de materia, artículo 158 de la Constitución Política y artículo 72 de la Ley 136 del 94, pues se refiere a un único objeto, la autorización de un empréstito. No obstante, se recomienda precisar el monto autorizado para mayor transparencia, quedando así.
por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito hasta por la suma de 3.000 millones de pesos, y se dictan otras disposiciones. Análisis del preámbulo. El preámbulo del proyecto de acuerdo número 015 de 2025 cumple con la técnica legislativa prevista para los actos de corporaciones públicas. Incluye las atribuciones constitucionales y legales pertinentes, en especial las consagradas en los artículos 287, 311, 313-3, 315 y 364 de la Constitución Política, los artículos 92, 276 a 279 del decreto 1333 del 86, la ley 136 del 94, modificada por la ley 1551 de 2012, la ley 80 del 93, artículos 41, la ley 358 del 97, la ley 617 del 2000, la ley 819 del 2003, así como el acuerdo municipal 021 de 2025, estatuto orgánico de presupuesto. Por tanto, se considera que no requiere modificaciones, en tanto reúne las condiciones de legalidad y pertenencia para soportar la validez del articulado del proyecto de acuerdo. Análisis de los considerandos. Los considerandos del proyecto de acuerdo número 015 de 2025 cumplen con la técnica legislativa al citar de manera adecuada las disposiciones constitucionales y legales que fundamentan la iniciativa, así como al exponer las razones financieras y de conveniencia social que justifican el empréstito. Se observa que recogen de manera suficiente los aspectos jurídicos, técnicos y de planeación, en concordancia con la normatividad vigente en materia de endeudamiento territorial. Por tanto, se concluye que los considerandos son pertinentes y suficientes y no se sugieren cambios en esta parte del proyecto de acuerdo. Análisis del articulado. Se procede al análisis del artículo por artículo del proyecto de acuerdo número 015 de 2025, concluyéndose lo siguiente. Artículo primero. Autoriza a la alcaldesa municipal para contratar un empréstito interno hasta por la suma de 3.000 millones de pesos con entidades financieras legalmente autorizadas, destinado a financiar proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. El parágrafo faculta a la mandataria para convenir condiciones de plazo, tasas, garantías y formas de pago. Análisis. El artículo es procedente, claro en su objeto, cuantía y finalidad, ajustado a la normativa sobre endeudamiento territorial, no se sugieren modificaciones. Artículo segundo. Dispone que los recursos se destinarán a proyectos específicos priorizados en el plan de desarrollo relacionados con la red vial terciaria, soluciones de vivienda de interés social, mejoramiento de infraestructura educativa y programas de atención al adulto mayor. Análisis. El artículo asegura la destinación específica de los recursos en concordancia con la ley 819 de 2003 y la planeación municipal. No obstante, el ponente considera necesario fortalecer los requisitos de planeación, viabilidad y control político sobre la utilización del empréstito. Por ello, se sugiere adicionar un parágrafo en los siguientes términos. Parágrafo 2. La autorización otorgada mediante el presente acuerdo se condiciona a que los recursos del empréstito sean destinados exclusivamente a financiar proyectos de inversión que estén debidamente registrados en el banco de programas y proyectos del municipio con los códigos BPI. Se encuentran priorizados en el Plan Plurianual de Inversiones 24-27 del Plan de Desarrollo Municipal Juntos Podemos. Cuente con viabilidad técnica, económica y presupuestal certificada por las secretarías competentes. En todo caso, la administración municipal deberá presentar al Consejo Municipal informes semestrales de avance físico y financiero de cada proyecto financiado, incluyendo trazabilidad presupuestal, cumplimiento de metas e impacto social. Artículo 3. Autoriza la ignoración de recursos del Sistema General de Participaciones, libre inversión, como garantía de la obligación crediticia. Análisis.
La medida es legal y necesaria, conforme a la Ley 358 del 97 y la Ley 819 de 2003. Los certificados aportados demuestran que los recursos son ignorables y están libres de afectación. No se sugieren modificaciones. Artículo 4. Ordena incorporar al presupuesto municipal de la vigencia 2025 los recursos del crédito, tanto en ingresos como en gastos de inversión, mediante la respectiva adición presupuestal. Análisis. Este artículo garantiza el principio de legalidad presupuestal y la correcta ejecución de los recursos. Es pertinente y no requiere ajustes. Artículo 5. Establece que el acuerdo regirá a partir de su sanción y publicación, derogando disposiciones que le sean contrarias. Análisis. El artículo es de cierre normativo, cumple con los principios de publicidad y vigencia de los actos administrativos. No se sugieren modificaciones. 11. Conclusión general del informe de ponencia. Se concluye que el proyecto de acuerdo número 015 de 2025 cuenta con soporte legal, técnico y financiero para su trámite y que el municipio dispone de capacidad de endeudamiento para asumir la operación crediticia. Sin embargo, se advierte que el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo 2024-2027 solo programó un empréstito por 1.000 millones y que en el POAI 2025 no se encuentra registrada la fuente de crédito público por 3.000 millones. Esta circunstancia exige que la administración municipal adelante la respectiva modificación del plan de desarrollo y de su plan plurianual de inversiones, así como la armonización del POAI 2025, para garantizar la plena legalidad y coherencia de la operación. Por lo anterior, el informe de ponencia es favorable con modificaciones y restricciones, dejando claro que la autorización del empréstito se condiciona a la incorporación de los ajustes normativos y de planeación pertinentes. 12. Aprobación en comisión. Por lo expuesto, se rinde informe de ponencia positiva con las modificaciones y restricciones al proyecto de acuerdo número 015 de 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito, y se dictan otras disposiciones. Invita a los honorables concejales integrantes de la Comisión Segunda a aprobarlo en primer debate bajo las siguientes condiciones, con la inclusión de las modificaciones propuestas por el ponente: ajuste al título del proyecto de acuerdo, claridad en el artículo primero en lo relacionado con la destinación para adulto mayor, priorizando el fortalecimiento del centrodía y granjas para el adulto mayor, para adultos mayores. Adición de un parágrafo al articulado segundo que condiciona el uso de los recursos del empréstito a proyectos registrados del PEPI priorizados en el Plan Plurianual de Inversiones, con viabilidad técnica, económica y presupuestal certificada y con obligación de rendir informes semestrales al Consejo Municipal, dejando constancia expresa de que la ejecución del empréstito deberá estar supeditada a la armonización del Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027 y del POAI 2025, mediante la correspondiente modificación del Plan de Desarrollo Municipal del proyecto de acuerdo. Atentamente, Fernando de Jesús Bolívar Laverde, concejal ponente. Muchas gracias. Aquí termino la lectura del informe de ponencia. Entonces, como presidente y ponente de esta comisión, y de acuerdo al artículo del reglamento interno 123, entonces, ley de la ponencia, someto a discusión la proposición
con que termina el informe de ponencia. Declaro entonces abierto el debate y en este punto entonces abro pues como la discusión a los concejales de la Comisión Segunda. Tiene la palabra el concejal Héctor Giraldo. Buenas tardes para todos, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para los demás compañeros de la comisión, para Luis Fernando, su compañero, para Orlando, nuestra secretaria, y para quienes nos ven por las redes sociales y nos escuchan en este momento. Yo lo que quiero de pronto aportar a esta ponencia, además de los cambios que nuestro compañero quiere que aprobemos para este proyecto, yo sí quiero pues que la comunidad tenga algo claro, y es que este proyecto ha sido presentado, el proyecto viene presentado para los 3.000 millones de pesos, presupuestado para los 3.000 millones de pesos de los cuales la alcaldesa pretende hacer un empréstito, pero de pronto la comunidad no sabe que por cada peso que la administración preste, la gobernación va a otorgar 2 pesos al municipio, lo que quiere decir que para cada uno de estos presupuestos que ella tiene proyectada, por la redundancia, por un peso que ella tiene proyectado para determinada obra, serán 2 pesos más que da la gobernación. Serían entonces no 3.000 sino 9.000 millones de pesos que al final va a tener el municipio. Como viene en el proyecto solo para 3.000, yo sí quiero, si esto pasa o no pasa a plenaria para los compañeros y para que la comunidad esté pendiente, quiero que la administración nos aclare que fuera de los 3.000 que tiene que presupuestar, los 1.250 para Placahuela, 1.250 para vivienda nueva, usada, mejoramientos, 300 millones para el colegio, 200 millones para el centro día. Entonces ahí podemos hacer las cuentas de que esto se va a triplicar, cada uno de estos presupuestos. Pero acá nos están solamente mencionando lo de los 3.000. Entonces quiero que vengan y nos aclaren acá, si pasa a plenaria, compañeros, que nos aclaren esos recursos realmente para que los van a utilizar, esos recursos de más que van a llegar por parte de la gobernación. Entonces debe estar claro, 300 millones para el colegio, lo que quiere decir que si se aprueba los 3.000 millones no son 300 sino 900 millones de pesos para el colegio. Entonces, con 900 millones de pesos para el colegio es mucho lo que le podemos hacer al colegio. Entonces, para que si en caso tal de que esto llegue a ser aprobado, la misma comunidad nos ayude a hacer de seguimiento, que ya son 900 millones de pesos que tendrían que ser utilizados ahí. Entonces, eso es lo que yo quiero que la comunidad sepa, también para que nos ayuden y nos dejen siempre que es que el consejo, pero nosotros acá lo que hacemos lo hacemos de una manera adecuada para que los recursos pocos que llegan al municipio sean bien utilizados y que lleguen donde tengan que llegar a la comunidad y que impacten donde tengan que llegar. Muchas gracias, señor presidente y compañeros. Gracias a usted, concejal Héctor Giraldo, por su intervención referente a esta ponencia. Como ponente, también le pido la palabra al señor vicepresidente. Creo que el informe de ponencia es claro y que este proyecto, para darle pues como una explicación, como ponente, cumple con la norma, cumple con la ley y está ajustado pues a dichas normas. Entonces es como también hay mi aclaración a este informe de ponencia. Concejal Gustavo tiene la palabra. Buenas tardes a los compañeros concejales y las personas que nos alcanzan a ver por los diferentes medios de comunicación. Señor presidente y ponente, inicio que estoy de acuerdo con que usted termina con la ponencia, con el análisis que hace también desde el sexto día y las granjas para los adultos mayores. Y también estoy de acuerdo con lo que acabo de decir algo. Si
se le va a triplicar el presupuesto a la segunda alcaldesa. Es la segunda ocasión que tenemos este proyecto en la comisión. La primera se archivó, esta es la segunda vez que lo presentan por la misma partida, para las mismas destinaciones. Veo que el señor ponente amplió y miró muy bien el informe, la exposición de motivos. Esta vez digamos que lo desglosaron un poco mal a la administración. Eso se les otorga, se les suma pues que un poco de esfuerzo, pero quedan muchos vacíos. Uno de los vacíos que encontró grandes en el ponente es el que no está incluido en el plan plurianual de inversiones, cosa que no podemos obviar. Sí, me gustaría más, como estamos en el tiempo es tan reducido, de que la administración llegara a plenaria y pudiera explicar un poco más este tema. Estoy de acuerdo con usted, señor ponente, en pasarlo a la plenaria con esas restricciones, porque también esto, digamos que de una u otra manera tiene un costo político para tres concejales. Y en este momento, digamos que si vamos a aplicarle el sentido de la democracia, este es el salón de la democracia, pues ya llegando por segunda ocasión es muy importante que los otros 6 concejales tomen una decisión en plenaria, que tomen, digamos, su vocería frente a la comunidad y también se exprese frente a esta empresa, para que no se vea como si fuera una cosa personal de la comisión frente a la señora alcaldesa. Por esas razones yo voy a dar enseguida mi voto positivo a esta ponencia, para que continúe, pero sí me uno mucho a la salvedad que usted hace, señor ponente, y a eso quiero escuchar ya de pronto, más allá de la plenaria, a mis otros compañeros, y que asuman su responsabilidad frente a esta empresa, que no lo siga asumiendo nomás siempre la comisión. Muy respetuosamente y empáticamente hago esa claridad. Entonces, señor presidente y ponente, queda muy claro, queda con restricciones y mismo a eso. Ya más adelante, como dice el consejero Giraldo, me parece un debate supremamente importante, ya llegar a todos esos detalles que nosotros aquí en comisión estamos organizando el proyecto de forma, como dice el ponente, organizándole algunos parágrafos en un artículo, condicionándolos, cuadrando algunos títulos, en fin, eso de forma. Ya tenemos que tratar las cosas de fondo y dejando una cosa clara de ese plan plurianual, que nos lo expliquen porque no lo han podido modificar y que queden claro y en evidencia en una plenaria, no siempre en una comisión. Entonces, vamos a sentir cuando ya ahora aprobemos la proposición, la propuesta que hace el señor ponente, radique una proposición para invitar a la secretaria de los asesores y también porque no ya que lo haga también en la Secretaría de Municipios, que de una u otra manera también dijeron que podían estar acá en una sesión y es mejor que estén en la plenaria. Entonces, digamos que con esos fundamentos y esas razones apoyo, señor presidente, su proposición y señor ponente, como termina para que pueda pasar a la plenaria con esas restricciones. Muchas gracias, consejero Gustavo, también por esa explicación y a este informe de ponencia. Muy valiosa esas palabras también. En este punto, entonces, también tiene la palabra el concejal Orlando Ortiz, que aunque no es de la comisión, pero también tiene pues esa voz y se inscribió para también hacer esa intervención en esta discusión con relación de este proyecto. Entonces, tiene la palabra el concejal Orlando. Gracias, señor presidente de la comisión. Buenas tardes para los presentes. Creo que es válido hacer comentario y desde la primera vez que se presentó este proyecto he querido venir acompañándolos en dichos debates porque he considerado bastante importante este tema y es hablar de un empréstito de 3.000 millones. Yo creo que aquí hay muy buena coherencia
y quiero valorar eso en ustedes como la comisión que está a cargo de este proyecto. Yo creo que el trabajo de nosotros es precisamente lo que ustedes vienen haciendo acá como comisión encargada de ese estudio riguroso, de ese estudio responsable. Y es un mensaje también, lo decía Miranda ahora, es que es un mensaje a la comunidad, que se entere de verdad la responsabilidad que nos conlleva para entregarle a las comunidades algo que sí sea válido y algo que sí sea beneficioso para dichas comunidades. Por eso va al detalle y por eso es que nosotros siempre en estos debates exigimos que se especifique bien dónde va a ser el impacto. Y es muy bien. Si llega a ser ese proyecto de 3.000 millones, sumaría 9.000 millones de pesos para inversión. Y esa inversión, ¿a qué recalcamos nosotros? Que nos digan dónde va a impactar, cómo va a impactar, en qué sectores, y que no se haga esto ni a dedo, ni que se haga por solamente intereses personales, sino que en realidad se busque es la necesidad. Y así lo dijeron muy claro ustedes en la ponencia. Yo creo que aquí hay muy buena voluntad. Yo creo que aquí hay ganas de no servirle a un alcalde, y no estamos siendo servidores a un alcalde de turno, estamos siendo servidores a una comunidad. Por eso entonces valoro el trabajo que vienen haciendo acá como comisión encargada de este proyecto, y que en realidad haya humildad de parte del Ejecutivo. Y sí, como lo dijo Gustavo, se necesita la presencia, si llega a plenaria, de asesores, alcaldes y las personas que están involucradas directamente con este proyecto, para que entre todos saquemos lo que sea lo mejor para que nuestras comunidades sí se beneficien, sí se vaya cerrando esa brecha donde hay tantas necesidades que hay que llegar directamente a ellas. Ese es el mensaje que quería dejar, señor presidente de la comisión, y a ustedes los presentes. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal Orlando, también por sus palabras, por esta intervención. Entonces, voy a poner a consideración de votar la proposición con que termina la ponencia. Entonces, vamos a proceder, señora secretaria, entonces a hacer la votación de la proposición con que termina la ponencia. Informe de ponencia positiva con las modificaciones y restricciones al proyecto de acuerdo número 15 de 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito, y se dictan otras disposiciones. Se invita a los concejales integrantes de la Comisión Segunda a aprobarlo en primer debate bajo las siguientes condiciones: con la inclusión de las modificaciones propuestas por el ponente, ajuste al título del proyecto de acuerdo, claridad en el artículo primero no relacionado con la destinación para adulto mayor, priorizando el fortalecimiento del centro día y granjas para adultos mayores. Adición de un parágrafo al artículo segundo que condiciona el uso de los recursos del empréstito a proyectos registrados en el PEPIN, priorizados en el Plan Plurianual de Inversiones, con viabilidad técnica, económica y presupuestal certificada, y con obligación de rendir informes semestrales al Consejo Municipal, dejando constancia expresa de que la ejecución del empréstito deberá estar supeditada a la armonización del Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027 y del POAI
mediante la correspondiente modificación del Plan de Desarrollo Municipal por proyectos de acuerdo. Esa es la proposición con que termina el informe de ponencia. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Apruebo. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Apruebo. Aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia con 3 votos a favor, 0 en contra. Gracias, señora secretaria. Entonces, entramos a la discusión general, de acuerdo a la votación de este informe de ponencia, con que termina con la ponencia positivo. Entonces voy a abrir también la discusión general, las intervenciones generales, si alguno de los concejales desea agregar algo antes de entrar como al cierre de esta discusión general y entrar a la votación de las modificaciones y del título, del preámbulo, de los artículos del proyecto. Tiene la palabra el secretario. Señor presidente, aprobada la ponencia, conforme al artículo 123 del reglamento, se va a proceder a la votación del articulado. Ya se procede a la votación y a la proposición del concejal Gustavo Adolfo. Bueno, secretario, entonces pongamos a... No habiendo más intervenciones, ¿hay más ahí? Bueno, entonces procedamos, señora secretaria, con ese punto, por favor. Se pone en consideración los artículos del proyecto de acuerdo número 15 de 2025, según la ponencia, artículo primero sin modificaciones, artículo segundo con adición en el parágrafo segundo, artículo tercero sin modificaciones, artículo cuarto sin modificaciones y artículo quinto sin modificaciones. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Apruebo el articulado como fue presentado por la ponencia. Y concejal Gustavo Adolfo Pérez. Aprobado. Aprobado el articulado con 3 votos a favor, como se presenta en la ponencia. Se pone en consideración, dando la redundancia, los considerandos sin modificaciones. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Apruebo. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Apruebo. Aprobados los considerandos sin modificaciones con 3 votos a favor. Se pone en consideración el preámbulo sin modificaciones. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Lo apruebo. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Apruebo. Aprobado el preámbulo sin modificaciones con 3 votos a favor. Y por último se pone en consideración el título del proyecto de acuerdo, el cual trae una modificación. Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, para gestionar y suscribir un empréstito hasta por la suma de 3.000 millones de pesos y se dictan otras disposiciones. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Apruebo la modificación. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Apruebo. Aprobada la modificación en el título del proyecto de acuerdo número 15 de 2025 con 3 votos a favor, señor presidente.
queda entonces aprobado el proyecto de acuerdo en primer debate y se pone en consideración la proposición del concejal Gustavo Adolfo. En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551-2012 y el Reglamento Interno del Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, y una vez leído y aprobado en primer debate el informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 15 de 2025, se propone a la Comisión Segunda que la Comisión disponga el envío de un comunicado al señor presidente del Consejo Municipal solicitándole que con antelación al segundo debate en plenaria invite a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia, a los asesores de la administración municipal y a la Secretaría de Municipios de la Gobernación de Antioquia para que participen en la socialización y estudio técnico del proyecto de acuerdo número 15 de 2025, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal de Armenia, Antioquia para gestionar y suscribir un empréstito y se dictan otras disposiciones. Es leída la proposición. Gracias, señora secretaria. Entonces procedamos. La pongo en consideración de los concejales de la Comisión Segunda. Y la ponemos a votación, señora secretaria. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo la proposición. Concejal Héctor Fabio Vidal. Aprobada la proposición. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Aprobado. Aprobada la proposición con 3 votos a favor. Son todas las proposiciones en este punto, señor presidente. Gracias, secretaria. Entonces, este proyecto es aprobado en comisión y yo sí quiero, antes de continuar, dejar también como un comentario referente a este proyecto como ponente. También quise pasarlo, aprobarlo en comisión para que pase a plenaria y usted lo manifestó muy bien, concejal Gustavo. Es bueno que también somos 9 concejales, que los demás compañeros también expongan también algunas razones sobre este proyecto, que solo no sea una decisión de 3 concejales. Entonces, puede que el voto mío en plenaria sea, puede ser modificatorio, pero sí quise en comisión como ponente darle pues también el trámite para que desde ahí y en plenaria ya pasó a plenaria, entonces también desde ahí los compañeros conozcan el proyecto, escuchen también la socialización, ya que se aprobó una proposición, entonces que desde ahí todos también de ese punto de vista y hagan su respectivo también comentario del proyecto. Entonces era también como mi apreciación referente a este proyecto y a esta aprobación. Tiene la palabra el concejal Héctor Giraldo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, aunado a lo que usted acaba de mencionar, yo sí me parece muy oportuna la proposición realizada por nuestro compañero concejal Gustavo y yo creo que escuchar a la administración en este caso se debe de hacer, ya que el proyecto pasó a la plenaria, que lo hagan en plenaria, porque y ahí es donde hay que invitar a la comunidad. Así como le invitamos y ya le explicamos aquí que lo hicimos, de forma se le hizo un análisis, un estudio del proyecto y fue muy clara en la ponencia de cuál es lo bueno y lo malo que contiene el proyecto
también queremos que la comunidad escuche cuando la administración esté dando las explicaciones a eso malo que nosotros le estamos viendo o a eso que creemos se debe modificar. Entonces, que la comunidad también entienda que no es solo capricho, que nosotros no estamos acá con capricho, sino que estamos desapegados a una norma, que si no la hacemos ver a la misma administración, inclusive ella, no solo nosotros vamos a tener problemas, sino la misma administración municipal. Entonces no es aprobar por aprobar, y es que hágale que necesitamos casas, y es que hágale, claro que sabemos que esa es una necesidad prioritaria del municipio, pero no lo debemos de hacer de una forma irresponsable, y es lo que queremos hacer y que la comunidad lo sepa. Entonces, la proposición está en el punto exacto donde la debemos escuchar, donde los 9 concejales que hacen parte conmigo de este honorable consejo podamos escuchar y podamos tomar una decisión más a fondo en plenario. Muchas gracias, señor presidente, y invito a la comunidad que estemos pendientes para esos momentos. Gracias a usted, concejal Héctor, por hacer esa apreciación. Y es que yo también quería, antes de darle la palabra al concejal Orlando, el informe de policía fue clave, y desde ahí tomé también la decisión de aprobar este proyecto en comisión. Tiene la palabra el concejal Orlando. Gracias, presidente de la comisión. Muy claro, muy responsable de usted, señor presidente de la comisión como ponente y de la comisión en general. La responsabilidad ya empieza a ser, como ya entra plenaria, de toda la corporación. Es una responsabilidad de la corporación, pero también es una responsabilidad del Ejecutivo. Dicho de esta manera, recuerden, comunidad, se los recuerdo, los que no saben, ojalá vayan difundiendo más la información. La alcaldesa decretó un plan de desarrollo, y en ese plan de desarrollo hace alusión de un empréstito de 1.000 millones de pesos. Entonces mire que acá no hay coherencia con un empréstito que solicita de 3.000 millones. Esas son cosas que hay que analizarlas muy bien. Entonces ahí es donde ustedes, con la responsabilidad, le hacen la invitación, con asesores incluidos, a que en plenaria empecemos a hacer un acercamiento y haya que corregir las cosas que hayan malas, porque las hay, para que entre todos podamos sacar estos buenos frutos de todos estos debates. Entonces ahí les dejo pues la información para que la comunidad lo sepa. Esto no es capricho, esto no son cosas inventadas, esto son cosas que están plasmadas ahí y que necesitamos es hacer las cosas bien hechas para el beneficio de todo nuestro municipio, nuestras comunidades rurales y también la parte urbana. Gracias, presidente. A usted, concejal Orlando, por sus comentarios, por sus apreciaciones muy válidas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, agradezco pues entonces a la comisión segunda por también el estudio juicioso y responsable que le dimos a este proyecto. ¿Algún otro concejal? Señora secretaria, entonces continuemos con el orden, con el segundo punto de esta sesión. Segundo, discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 16, por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia, aprobado para la vigencia 2025. Gracias, secretaria. Entonces, en este punto, y de acuerdo al reglamento interno, artículo 123, procedo entonces a darle la palabra al concejal ponente, señor Gustavo Pérez. Tiene la palabra el concejal Gustavo.
Gracias, señor presidente. Me remito a dar informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 016 de 2025. Enviado al presidente de la Comisión Segunda, Fernando Bolívar Laverde, y demás concejales. En calidad de concejal ponente designado para primer debate y segundo debate del proyecto de acuerdo número 016 de 2025, por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia, aprobado para la vigencia 2025, presentado por la señora alcaldesa Marta Lidia Parraquí, y en cumplimiento del encargo que hiciera la mesa directiva y por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a recibir informe de ponencia correspondiente para primer debate del proyecto, previo a algunas consideraciones legales y jurisprudenciales. Antecedentes y trámites del proyecto de acuerdo de mención de iniciativa de la señora alcaldesa municipal fue radicado el 27 de septiembre de 2025 y puesto en conocimiento de la Comisión Segunda y del ponente el 29 de septiembre del mismo año. Su presentación se enmarca en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, el cual establece que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los alcaldes. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la Corporación, fue designado como ponente para primer y segundo debate con el fin de darle el trámite contemplado en el artículo 73 y siguientes de la Ley 137 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo. Dos, análisis de los requisitos de forma, iniciativa para la presentación del proyecto de acuerdo número 016, fue presentado por iniciativa de la alcaldesa municipal Marta Lidia Parraquí. Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, que autoriza a los alcaldes a presentar proyectos de acuerdo, por lo tanto se cumple con el requisito de forma relacionado con la competencia para proponer este tipo de acuerdos. Unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, al tratarse de un único tema principal, que es la realización de modificación al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia para vigencia 2025. Las diferentes disposiciones contenidas en el articulado se relacionan directamente con este tipo de objeto central, abordando adiciones presupuestales necesarias. Exposición de motivos. El proyecto de acuerdo número 016 cumple con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, incluye una exposición de motivos clara y detallada. Estos recursos se destinan a fortalecer partidas que quedaron cortas de programación inicial y que son claves para cumplir las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027, Plan Indicativo y el POA en 2025. Además, se busca tener nuevas obligaciones legales como las establece la Ley 2471 de 2025 en relación con los honorarios y seguridad social de los concejales. En términos prácticos, este refuerzo presupuestal permitirá mejorar el cumplimiento de metas estratégicas y asegurar la continuidad de gestión pública y avanzar hacia los mejores resultados en la evaluación de la eficacia que realiza el Departamento Nacional de Planeación. Documentos anexados. Según comunicado y enviado por el ponente a la Secretaría de Hacienda Municipal el día 1 de octubre del año 2025, se solicitó expedir la certificación correspondiente. En respuesta, mediante oficio SH 130-09-01-107 del 3 de octubre de 2025, la Secretaría de Hacienda certificó que los recursos adicionados existen dentro del presupuesto municipal vigente. La incorporación de dichos recursos no afecta a las partidas destinadas a la inversión social prioritaria, salud, educación y agua potable.
Las modificaciones se ajustan al principio de la anualidad presupuestal conforme al artículo 14 del decreto 111 de 1996, aplicándose exclusivamente de la vigencia fiscal 2025. La visión destinada al transporte rural de los comercios concejales está proyectada dentro del marco de la Ley 2431 de 2025, garantizando la cobertura de la vigencia, aunque con limitaciones derivadas de la inflexibilidad presupuestal. Se allegó informe técnico financiero en que se justifican los usos contemplados en el artículo segundo, explicando por qué resultaron insuficientes las aportaciones iniciales y de qué manera esta adición asegura la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 y el POA 2025. En consecuencia, los documentos remitidos por la Secretaría de Hacienda se incorporan al expediente como soporte jurídico y técnico y financiero del presente proyecto de acuerdo. Se anexan los dos, el comunicado enviado por el ponente a la Secretaría de Hacienda y su respuesta, para fines pertinentes para que la persona que quiera informarse a profundidad. La comisión competente y de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo corresponde a la comisión segunda, conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo Municipal darle trámite y decidir sobre la aprobación o negación. Tercero, objeto del proyecto. El objeto del presente proyecto de acuerdo es adicionar recursos por valor de 206.855.069 pesos al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia, para la vigencia 2025, destinados a reforzar logros estratégicos que resultan insuficientes en la programación inicial y atender nuevas obligaciones legales, en especial las derivadas de la Ley 2461 de 2025. Cuarto, análisis de la estructura del proyecto de acuerdo. Una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentar la legalidad del presente proyecto, procederá a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo en los siguientes términos. Análisis del título del proyecto. El título del proyecto es: por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia, aprobado para la vigencia 2025. Este título es claro, conciso, describe con precisión el objeto y el alcance del acuerdo, que es precisamente ajustar el presupuesto municipal. Se considera adecuado y no requiere modificaciones. B. Análisis del preámbulo del proyecto de acuerdo. Se considera adecuado y no se requieren modificaciones. C. Análisis de los considerandos. El proyecto de acuerdo número 016 de 2025 presenta una serie de considerandos, del literal A al literal L, que justifican de manera exhaustiva el contenido del articulado. En ellos se recuerda la competencia constitucional y legal del Consejo para dictar y modificar el presupuesto, así como la facultad de la alcaldesa para presentar proyectos de acuerdo sobre esta materia. También se hace referencia al acuerdo número 09 de 2024 que aprobó el presupuesto vigente. Se fundamenta en la posibilidad de créditos adicionales de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Acuerdo 021 del 2015 y el Decreto 111 de 1996. De manera especial, se detalla la promulgación de la Ley 2461 del 18 de junio del 2025, con la principal razón para las modificaciones, explicando cómo esta norma impacta los honorarios y la seguridad social de los comunidades y su aplicación inmediata desde su vigencia. Finalmente, se afirma que las modificaciones buscan fortalecer el gasto público social y garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-2027. Los considerandos en general son amplios y equilibrados, pero reflejan tanto la necesidad de cumplir una norma nacional como la alineación con la planificación financiera y del desarrollo del municipio, exponiéndolo de manera clara y suficiente en el marco legal y técnico que respalda la decisión presupuestal. Proposición de inclusión de nuevos considerandos, con el fin de reforzar y actualizar el sustento constitucional y legal del proyecto. El ponente
propone adicionar después del literal L los siguientes nuevos considerandos. M, que conforme al artículo 267 de la Constitución Política y a la Ley 610 de 2000, el municipio debe garantizar que toda adición presupuestal cuente con soportes técnicos y financieros que permitan el ejercicio del control fiscal, asegurando la transparencia y el uso de los recursos públicos. P, principio de sostenibilidad fiscal, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, en la Ley 819 de 2003, toda modificación presupuestal debe garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas municipales y estar acompañada de las certificaciones pedidas por la Secretaría de Hacienda o prioridad de gasto social, que de acuerdo con el artículo 366 de la Constitución Política, el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación, razón por la cual las modificaciones aquí contempladas no podrán afectar los recursos destinados a la salud, educación y agua potable, sectores que constituyen la inversión social prioritaria. Con esta modificación se garantiza mayor transparencia y certeza sobre el origen de los recursos adicionados, cumpliendo con los principios de legalidad, universalidad y sostenibilidad fiscal. B. Análisis del articulado del proyecto. El proyecto de acuerdo se estructura en 3 artículos principales. Artículo primero. El artículo primero del proyecto de acuerdo establece la adición del presupuesto general de renta del municipio de Armenia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2025 por valor de 206.855.069 pesos provenientes de saldos por exceso y mayores recaudados efectivamente identificados durante la ejecución de la presente vigencia. Desde el punto de vista legal, la adición del ingreso se encuentra amparada por el artículo 79 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, y por el artículo 125 del Acuerdo Municipal 021 de 2015, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal de Armenia, que autorizan la apertura de créditos, adiciones, cuando sea necesario y aumentar apropiaciones insuficientes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. Artículo segundo. El artículo segundo del proyecto de acuerdo dispone de la adición al presupuesto de gastos e inversión del municipio de Armenia, Antioquia, para la agencia fiscal 2025 un valor de 206.855.069 pesos distribuidos en varios grupos de funcionamiento e inversión. Entre ellos se encuentran transporte rural de concejales, aporte de seguridad social, pensión, salud, riesgos laborales, cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA y la SAS. Transferencias ambientales, servicios comunitarios y personales, así como el aseguramiento de salud territorial. La inclusión de estos rubros se justifica porque al momento de aprobar el presupuesto inicial mediante el Acuerdo 09 de 2024, los recursos disponibles eran limitados y varias apropiaciones quedaron por debajo de las necesidades reales de la ejecución. Posteriormente, con la identificación de saldos por exceso y mayores ingresos recaudados en el 2025, se hace posible recortar estas partidas garantizando su cobertura total para el resto de la vigencia. Desde la perspectiva jurídica, la distribución de la adición cumple con los principios de especialización y prioridad del gasto social, establecidos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1994 y el artículo 14 del decreto 111 de 1996. Al destinar los recursos a sectores que inciden directamente en la gestión institucional de la seguridad social y la presentación de servicios comunitarios. Asimismo, responde a nuevas obligaciones derivadas de la Ley 2431 de 2025, especialmente en lo relacionado con los horarios de seguridad social de los concejales. En consecuencia, el artículo segundo se ajusta plenamente a la normatividad presupuestal y refleja una planeación responsable, asegurando que los recursos adicionados tengan un impacto real en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 y del PUAI 2025, así como la sostenibilidad fiscal del municipio.
Artículo 3, vigencia. Establece que el acuerdo rige a partir de la fecha de suspensión y publicación, conforme lo practica la normatividad habitual en actos administrativos de esta naturaleza. No se presentan observaciones estructurales sobre su contenido. Quinto, proposición de modificación del articulado. En atención al principio de la legalidad y universidad presupuestal y con el fin de precisar de manera expresa la fuente de financiación de la adición contenida en el proyecto de acuerdo número 010 de 2025, el ponente propone incluir un nuevo artículo en los siguientes términos. Artículo primero. Fuentes de financiación. La adición presupuestal a que se refiere el presente acuerdo por valor de 206.855.069 pesos se financiará con cargos a saldos por exceso de apropiaciones de la vigencia 2024 incorporados por presupuesto vigencia 2025. Mayores ingresos efectivamente recaudados en la vigencia 2025 conforme a las certificaciones expedidas por la Secretaría de Hacienda Municipal. Parágrafo. La Secretaría de Hacienda deberá dejar constancia expresa de la disponibilidad y legalidad de los recursos que financien la presente adición y el cumplimiento dispuesto en el artículo 79 del decreto 111 de 1996 y el artículo 125 del Acuerdo Municipal 021 de 2015. En consecuencia, los artículos subsiguientes del proyecto pasarán a numerarse de manera continua 2, 3 y 4. Sexto, aprobación en comisión. En conclusión, se rinde ponencia positiva para el proyecto de acuerdo número 010 de 2025. Sea aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, con las adiciones presupuestales en el articulado y a los considerandos, lo que permitirá un control más estricto de la legalidad presupuestal, garantizará la sostenibilidad fiscal y fortalecerá la coherencia con el Plan de Desarrollo 2024-2027. Atentamente, Gustavo Adolfo Pérez Hernández, el concejal ponente. Leía la ponencia, señor presidente. Gracias, concejal Gustavo, ponente de este proyecto. Leída entonces la ponencia, de acuerdo al reglamento en el artículo 123 y de conformidad presentada ley de la ponencia, someto a discusión la proposición con que termina y declaro abierto el debate de esta discusión. Entonces, aquí le cedo la palabra a usted, señor ponente. Gracias, señor presidente. Como termino con una proposición de una modificación de los considerandos, como lo dije, para que quede el proyecto de acuerdo con más herramientas jurídicas para ser aplicado, con más coherencia, y se le adiciona también un artículo nuevo, porque no se decía que de dónde provenían los dineros, se adicionaban, por dónde provienen. Entonces era muy importante como darle claridad en el proyecto para que quedara bien estructurado, en forma y forma. Entonces, no tengo más que decir frente al proyecto, ya que también las certificaciones se mandaron y eso es lo que, vuelvo, insisto, digna del proyecto. Ya lo certificó Hacienda, que vamos a sepa que agua potable y saneamiento básico. Dentro del informe que me dieron, dicen que les hace falta dinero para cumplir la ley 24/75/2025. Entonces, yo creo que ya desde la ponencia se le hizo las modificaciones de forma, entonces no quería más, señor presidente, que se tendrían que agregar al proyecto de acuerdo. Bueno, gracias, José Gustavo, por este proyecto. Entonces, siendo clara la proposición con que termina la ponencia y la exposición que usted hace, pues estoy muy de acuerdo con usted, señor ponente, también. Es un proyecto que se le hizo el estudio
también en comisión responsable se hicieron las modificaciones de acuerdo también a las normas. Entonces, para mí también el proyecto es viable y que, bueno, ya en comisión daremos también la votación para que también, si pasa en área, también los compañeros también expongan y también den como los argumentos de aprobación o de negación. Entonces, no sé si alguno de los concejales quiere intervenir más. Entonces, secretaria, terminada pues como la discusión con que termina la proposición de la ponencia, entonces con todas sus modificaciones la pongo a votación. Se rinde ponencia positiva para que el proyecto de acuerdo número 16 de 2025 sea aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, con las adiciones propuestas al articulado y a los considerados, lo que permitirá un control más estricto de la legalidad presupuestal, garantizará la sostenibilidad fiscal y fortalecerá la coherencia con el Plan de Desarrollo 2024-2027. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Apruebo. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Apruebo. Aprobada la proposición final con que termina el informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 16 con 3 votos a favor, señor presidente. Gracias, secretaria. Continuemos entonces con la votación del articulado, los considerandos, el preámbulo y el título, de acuerdo al reglamento artículo 123. Tan amable, por favor, señora secretaria. Claro que sí, señor presidente. Se pone en consideración entonces los artículos con la nueva adición. Artículo primero, el artículo primero pasa a ser el segundo, artículo segundo el tercero, artículo tercero el cuarto. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Apruebo la modificación del articulado presentado por el ponente. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Apruebo. Aprobado el articulado presentado en el informe de ponencia con 3 votos a favor. Se pone en consideración los considerandos, los cuales también tienen adiciones desde el literal M hasta el literal O. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Aprobado. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Aprobado. Todos los considerandos con las adiciones, con en consideración el preámbulo sin modificaciones. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Aprobado. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Aprobado. Aprobado el preámbulo sin modificaciones con 3 votos a favor y se pone en consideración el título del proyecto de acuerdo sin modificaciones. Por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia, aprobado para la vigencia 2025. Concejal Fernando Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Aprobado. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Aprobado. Aprobado el título sin modificaciones con 3 votos a favor, señor presidente. Gracias, secretaria.
proyecto también ha sido aprobado en comisión, pasa a plenaria, agradeciéndole también al concejal ponente por su compromiso y responsabilidad con el estudio y con la ponencia de este proyecto. No sé si alguno de los concejales tenga alguna otra intervención. Bueno, entonces, señora secretaria, yo sí quiero de pronto, se me olvidaba ahora cuando hice la intervención, y es manifestarle por parte de mi persona la intervención o la explicación que di para votar estos proyectos quede asentada en el acta, por favor. No hay más intervenciones, continuamos con el orden del día, señora secretaria. Claro que sí, señor presidente. Proposiciones y asuntos varios. Tenemos proposiciones radicadas, No, señor presidente. asuntos varios, señores concejales. Bueno, no habiendo entonces asuntos varios, doy pues también los agradecimientos a la comunidad que estuvo conectada en esta sesión y que es de suma importancia que ustedes participen y que también desde ahí ustedes vean el compromiso y la responsabilidad que nosotros como consejo tenemos al decidir sobre estos proyectos. Los invito para que participen en las sesiones de plenaria, en los diferentes proyectos, en sus sugerencias, sus apreciaciones. Agradezco también al concejal Orlando Álvarez que nos acompañó el día de hoy. Y de esta manera entonces doy por finalizada esta sesión de comisión de hoy sábado 4 de octubre a las 5:59 de la tarde. Muchas gracias a los concejales y a todos los presentes, a la comunidad. Feliz noche para todos.